Mi relación con mi suegro siempre fue algo que nunca imaginé que llegaría a lo que es hoy. Al principio, parecía una persona amable, incluso un poco distante, como la mayoría de los suegros. Pero, a medida que el tiempo pasaba, empecé a notar pequeñas cosas, detalles en su comportamiento que me hacían sentir incómoda. Esas miradas que duraban un segundo más de lo necesario, esas sonrisas que parecían esconder un doble sentido. Me sentía observada cada vez que estaba cerca de él, pero al principio lo atribuí a mi imaginación. ¿Quién iba a pensar que alguien como él, el padre de mi novio, podía tener algún interés en mí? La primera vez que noté que algo andaba mal fue durante una cena familiar. Mi novio estaba entretenido con sus hermanos, y yo me quedé en la cocina ayudando a su madre. Mientras colocaba los platos sobre la mesa, sentí su mirada sobre mí. Era diferente, no era una mirada casual ni paternal. No, había algo más oscuro en esa mirada, algo que me hizo estremecer. Pero nuevamente, decidí ignorarlo, diciéndome a mí misma que estaba exagerando, que no debía prestarle atención. Los días pasaron, y cada vez que nos encontrábamos, su actitud se volvía más evidente. Los halagos que al principio parecían inocentes comenzaron a volverse más atrevidos, hasta el punto en que me sentía incómoda cada vez que él abría la boca. «Qué bien te queda ese vestido», decía con una sonrisa que me helaba la sangre. Intenté mantener la compostura, sonreír y alejarme, pero por dentro me carcomía la incomodidad. Un día, las cosas dieron un giro inesperado. Estábamos en casa de mi novio, y él había salido a hacer algunas compras. Me encontré sola con mi suegro, y el ambiente se volvió tenso en cuanto cerró la puerta. Intenté no quedarme mucho tiempo en el mismo espacio que él, pero justo cuando me disponía a subir a la habitación, me detuvo con una excusa absurda, algo sobre buscar una herramienta en el garaje. Su tono era diferente, más cercano, y su mirada me hizo sentir atrapada. A partir de ese día, las cosas solo empeoraron. Empezó a buscar más oportunidades para estar a solas conmigo, y cada vez que lo lograba, sus comentarios se volvían más descarados. No sabía qué hacer. Sentía que no podía contarle nada a mi novio, porque, ¿quién me creería? ¿Cómo podría decirle que su propio padre me estaba acosando, sin destrozar nuestra relación? Estaba paralizada por el miedo, por la vergüenza, y por la confusión de sentirme atrapada en una situación de la que no podía escapar. Pero lo que sucedió después fue aún más perturbador. Una tarde, mientras me duchaba, escuché la puerta del baño abrirse. Pensé que sería mi novio, que había vuelto antes de lo previsto, pero al abrir la cortina, me encontré con mi suegro, mirándome fijamente. Su excusa era que había venido a buscar algo, pero la realidad era clara, estaba allí por mí. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de cubrirme con la toalla. Sentía que mi mundo se desmoronaba a cada segundo que pasaba. Intenté decirle que se fuera, que eso no estaba bien, pero su voz suave, casi hipnótica, me mantuvo en silencio. Me hablaba como si todo esto fuera algo natural, como si no hubiera nada malo en lo que estaba sucediendo. Y lo más aterrador de todo es que, por un momento, me dejé llevar. La adrenalina, el miedo y algo más que no puedo explicar me hicieron dudar. No sé si fue el miedo a las consecuencias o la extraña atracción que comenzó a crecer dentro de mí, pero terminé cediendo. Después de ese día, todo cambió. Ya no era solo una cuestión de miradas o comentarios. Ahora, mi suegro se sentía con el poder de manipularme a su antojo. Cada vez que estábamos a solas, sentía su presencia como una sombra, siempre allí, siempre buscando más. Y lo peor de todo es que, aunque sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, no podía detenerlo. Mi cuerpo reaccionaba de maneras que mi mente no podía controlar. Mi relación con mi novio comenzó a deteriorarse. Me sentía culpable, sucia, como si cada vez que lo miraba estuviera traicionándolo. Pero al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en su padre, en lo que habíamos hecho. Era un ciclo de culpa y deseo, de atracción y repulsión. Sabía que debía detener esto antes de que fuera demasiado tarde, pero no sabía cómo. ¿Cómo enfrentas algo así sin destruir todo a tu alrededor? Un día, mientras estábamos en una reunión familiar, me di cuenta de lo lejos que había llegado todo esto. Mi suegro me miraba desde el otro lado de la habitación, con esa sonrisa que ya conocía demasiado bien. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras veía a mi novio reír con sus hermanos,
ajeno a todo lo que estaba sucediendo. Era como vivir en dos mundos paralelos, uno donde todo era normal, y otro donde estaba atrapada en una relación prohibida y peligrosa. Finalmente, llegó el día en que no pude más. Mi suegro había comenzado a presionarme para que dejáramos de escondernos, para que aceptara que había algo entre nosotros. Me hablaba de lo que podríamos tener si solo aceptara mis sentimientos, pero todo lo que yo sentía era miedo. Sabía que debía ponerle fin, pero no sabía cómo. El peso de lo que habíamos hecho me aplastaba, y la culpa me consumía por dentro. Así que decidí confrontarlo. Una tarde, cuando estábamos solos en la casa, lo miré a los ojos y le dije que todo debía terminar. Que no podía seguir así, que lo que habíamos hecho estaba mal. Su reacción fue fría al principio, como si no creyera lo que estaba escuchando. Pero luego, su expresión cambió. Me miró con una mezcla de rabia y decepción, como si no pudiera aceptar que yo ya no estuviera bajo su control. Las semanas siguientes fueron un infierno. Mi suegro intentaba de todas las maneras posibles hacerme cambiar de opinión, buscaba cualquier excusa para estar a solas conmigo y hacerme recordar lo que habíamos vivido. Pero esta vez, yo estaba decidida. Sabía que no podía seguir con esto, que debía encontrar una manera de contarle la verdad a mi novio, aunque eso significara perderlo para siempre. Y ahora, aquí estoy, atrapada en una encrucijada. No sé qué pasará si le cuento la verdad a mi novio, no sé si podré vivir con las consecuencias. Pero lo que sí sé es que no puedo seguir viviendo con esta culpa, con este peso sobre mis hombros. Mi suegro me ha manipulado durante demasiado tiempo, y ya no puedo permitir que siga controlando mi vida.